Amén. Bueno, eh, hace 2 domingos, pues el domingo pasado fue la asamblea, el domingo anterior había sido el domingo de Pascuas, ahí estuvo la hermana Esther. Yo le pregunté qué tal fue y me dijo que eran 3 personas, la mayoría rajamos a visitar parientes o cosas así. No me dijo quiénes eran, sí, pero bueno, si alguno de los que estuvieron esa clase está aquí, va a ser de mucha ayuda porque dijimos con la hermana para repetir la clase, pero dijimos, bueno, en vez de que de ella, la de yo, para que no quede por ahí sin conectarse a lo siguiente, a lo anterior. Así que si alguno de los hermanos estuvo con la hermana Esther, puede aportar, porque lo que ella siempre dice es muy útil, no sé cómo decirlo, muy copado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la suficiencia, vamos a volver a hablar, sobre la suficiencia de las Escrituras, así se llama esta doctrina, esta enseñanza. Es un pie bastante importante de lo que es lo que creemos como cristianos sobre la Biblia. Más que nada en nuestro contexto, nuestros días. Acá en Argentina tal vez no se vive un ataque tan firme, tan fuerte hacia la Biblia, pero se percibe, ¿sí? Como que de rebote lo recibimos. Estados Unidos, como siempre, es el primero o Europa, son los primeros en recibir estos ataques. En Europa ya el ateísmo está muy fuerte hoy día. Y en Estados Unidos, estuve escuchando ayer un podcast. En Estados Unidos, a la época del 1800, casi 1900, esta doctrina de alguna manera fue mejor pulida, fue mejor acuñada, porque había surgido lo que era el liberalismo, que también influyó en la teología. ¿Qué es el liberalismo? Bueno, tenemos a lo largo de toda la historia, ¿sí? Filósofos, pensadores que van de un lado al otro. Tenés no sé, en Grecia, buenos días, ¿cómo están? Platón y todos ellos que van hacia el lado del racionalismo, ¿sí? Todo hay que ir explicándolo con la filosofía. Y después vienen otros que van hacia el otro extremo, un poco más después, y al irracionalismo, ¿sí? Se van hacia el otro lado y ya nada tiene sentido, las cosas no pueden explicarse. Y hoy día de alguna manera vivimos eso, lo que se llama el relativismo, ¿sí? Que ya es todo irracional. La verdad no se puede saber si es verdad o no, ya son cosas sin sentido. Y lo vemos en la práctica en nuestra sociedad, ¿no? Entonces todas esas formas de pensamiento, esos comportamientos que se ven en la sociedad, nuestro país con el tema del LGTB, el aborto, son cosas que son inmorales, pero a la gente no le importa, es algo que ellos lo ven como bien, está bien. ¿Por qué? Porque están del lado de lo irracional. Le podés explicar con argumentos de que eso no es correcto, pero no les importa, ¿sí? Entonces todas esas prácticas tienen su fundamento en esas formas de pensar, ¿sí? Y la Biblia, la teología, no es ajena a eso, ¿sí? El cristianismo está atravesado por la sociedad, nosotros vivimos en una sociedad, y si no somos atentos podemos sin querer caer en eso. Entonces en esa época de 1800 se acuñó lo que se conoció como los 5 fundamentos. Fueron los hermanos de la iglesia presbiteriana en ese entonces que acuñaron esos fundamentos, porque ellos decían, bueno, acá se está yendo todo de mano, los institutos teológicos están enseñando cualquier barbaridad, porque los 5 fundamentos lo que hicieron fue decir, en el primero, la Biblia es suficiente, inerrante, si no tiene errores, porque su autor es Dios, totalmente Dios, a lo largo de toda la Biblia. El otro era el otro fundamento de que Jesucristo vino y nació de una virgen. Jesucristo vino y murió una muerte sustitutiva, ¿sí? A favor nuestro, para perdón de nuestros pecados. Jesucristo hizo milagros verdaderos y Jesucristo volverá físicamente algún día. Esos eran los 5 fundamentos que ellos escribieron para decir, bueno, si algún ministro del Evangelio quiere ingresar en nuestra iglesia, quiere ser nombrado y no se adecua a alguno de esos 5 fundamentos de la fe cristiana, no lo podemos recibir, porque de alguna manera el liberalismo apuntaba hacia eso. El liberalismo lo que hace es decir, los milagros no existen.
Lo sobrenatural no existe, ¿sí? Liberalismo no es lo mismo que lo que es Milei, eso es otra cosa, ¿sí? Eso es liberal en otro sentido, ¿sí? Es opuesto. El liberalismo, acá estamos hablando de una forma de pensamiento que no tiene verdades objetivas. Vamos a esperar que pase. Y bueno, la Biblia, como ellos no creen en lo sobrenatural, ellos intentan explicar las cosas por medio de la experiencia, por medio de la intuición, y así no se puede, ¿no? Caen en errores como esos. Y bueno, hoy día nosotros sí ya vivimos un poco más, capaz en nuestros contextos y videos que ustedes tal vez vean en internet, cómo la suficiencia de la Biblia ya va teniendo cada vez menos sentido, cómo los cristianos van tomando menos en cuenta que la Biblia es suficiente para lo que nos fue dada. Muchos pastores o predicadores por ahí andan usando la Biblia no como el punto principal de su sermón, que ellos expliquen la Biblia, sino como una herramienta más para compartir su punto, ¿no? Y a eso suman herramientas, no sé, psicológicas a veces que no son correspondientes a la Biblia, y terminan usándolo como un medio terapéutico, medicinal, busca tu mejor versión, Dios quiere lo mejor para tu vida, y un montón de cosas así. Bueno, no me acuerdo si les había dicho, creo que no. Todos estos estudios los estamos basando, los estamos armando en base a lo que hicimos el año pasado, sobre la Confesión Bautista de Londres. ¿Sí? El primer capítulo totalmente habla de la doctrina de las Escrituras. Y bueno, tiene varios versículos, por así decirlo, que tratan cada uno de estos temas. En este caso es el capítulo 1, la parte 6, que nos dice que todo el consejo de Dios, toda su voluntad, referente a todas las cosas necesarias, acá va un punto a aclarar, necesarias ¿para qué? Para su propia gloria, para nuestra salvación, para la fe y la vida, es decir, la obediencia, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa esto? Que las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, como dice Pedro, están ahí de manera explícita, que vos lo leéis y es eso, o podés sacarlo por inferencia, está bien, no está explícito, pero se sobreentiende, ¿no? Eso es lo que quiere decir. De las cuales estas escrituras nunca en ningún momento ha de añadirse ni quitarse nada. Y bueno, reconocemos, sin embargo, que la iluminación del Espíritu Santo es sumamente necesaria para entender la Escritura, para llegar a la salvación. Así que, bien. Suficiencia. Definición, ¿sí? Esta definición la da el pastor Miguel Núñez. Dice: las Escrituras proveen todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, acerca del hombre, no sé, hombre como hombre y mujer, de cómo debemos relacionarnos con Dios y de cómo adorar a Dios en nuestro diario vivir de una manera que glorifique su nombre. En resumen, básicamente las Escrituras nos revelan a Dios, nos revelan cómo somos nosotros realmente, ¿sí? Porque en el mundo tenemos muchas, ¿cómo se dice? Profesiones, podría decirse, como la psicología, que intenta explicar la conciencia, intenta explicar al ser humano, pero casi siempre falla, como que va medio caminando, pero falla. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia nos dice que nosotros somos culpables de nuestros errores, pero si vamos a la psicología, siempre es un trauma de tu niñez, es como bancada, o sea, nunca soy culpable yo. La Biblia siempre da en la tecla. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras que Dios quería que supiéramos, ¿sí? Sabemos que la Biblia no contiene todo sobre Dios, porque Dios es un ser infinito. Entonces un libro que tiene
Génesis y Apocalipsis no puede contener todo lo que Él es en su ser y su pensamiento. Él nos reveló lo que nosotros necesitamos saber para conocerlo, ¿sí?, para ser salvos y para obedecerlo. Y hay cosas que Él no nos reveló, eso mismo lo sabemos. En nuestro diario vivir a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios hace tal o cual cosa? Y en la Biblia no está dicho, ¿sí? Y es como, ¿te quedas con las ganas de saber? Sí. Eso vamos a leerlo en Deuteronomio 29:29. Ahora sí vamos a abrir la Biblia. Deuteronomio 29:29, el que encuentra lo puede leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Las cosas secretas, ¿sí?, los misterios, eso que está oculto, le pertenece a Dios. A veces caemos en la curiosidad, ¿sí?, que no está mal, hay que ser curiosos, porque por la curiosidad aprendemos cosas, pero hay cosas que ya escapan, ¿sí?, que ya no podemos entender, y si vamos por el camino de curiosear de más, ¿no?, caemos en errores, ¿sí? Una vez hay muchas preguntas que a veces nos hacemos, ¿sí? La Trinidad, ¿cómo es eso, no? Es algo que a veces uno intenta ir más allá pensando cómo es la Trinidad, o cómo es que Dios, siendo infinito, ¿sí?, no tiene un cuerpo, Dios es espíritu, y cómo puede habitar a través del Espíritu Santo en mí, en ustedes, y en otras personas no, y cómo es que la plenitud de Dios habita en mí. ¿Cómo funciona? No sé. ¿Sí? Había, en base a este versículo, que las cosas secretas pertenecen a Dios, había un hermano, no sé en qué año, que le fue a preguntar a un pastor, pastor, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Y ahí, bueno, el pastor le conocía a este hermano y sabía que era uno de esos que solo quería chicanear. Estaba creando el infierno para personas que preguntan eso, le dijo. Hay cosas que no sabemos, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Dios? No nos dice. Sabemos algunas cosas, estaban planificando crear el mundo y salvar a la humanidad, pero hasta ahí llega, más de eso no llega. ¿Qué hacía? ¿Sí? Uno piensa, se divertían capaz jugando al ajedrez. No, Dios no necesita el ajedrez para divertirse, Él es suficiente en sí mismo. Y ahí quedas otra vez en el misterio y ahí Dios dice, lo secreto es mío, ¿sí? Lo que te revelé, lo que nos reveló, es para que obedezcamos, ¿sí? La Biblia es suficiente en sí misma y todo lo que nos revela es suficiente para conocer a Dios, para ser salvos, para obedecerle. Segunda de Pedro 1:3. Vamos a leer un par de versículos acá. Algunos conocidos ya, pero siempre es bueno refrescar, ya que vamos desde otro matiz. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas necesarias para la vida, para la piedad, para crecer en la piedad. Acá la piedad no se refiere a la misericordia, así como alguien piadoso, sino la santificación, ¿sí? Todas las cosas necesarias para la vida, para toda la vida, y para crecer en el conocimiento de Dios, nos fueron dadas, ¿sí? Y acá siempre es necesario aclarar, hay una, podría decir, doble vía, ¿sí? Mucha gente dice que nosotros, los presbiterianos, los bautistas, que creemos y defendemos esta verdad de que la Biblia es suficiente, dicen, entonces ustedes son unos legalistas porque creen que la Biblia es suficiente y no hace falta otra cosa. Y decimos, no, respondemos a eso, no. Sí, hace falta otra cosa que la Biblia mismo dice, es el Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia en sí misma, ¿sí?, es palabra de Dios, pero no, Dios no la usa sola, ¿sí? Si no fuese por la iluminación del Espíritu, que es lo que la Biblia nos dice, no conoceríamos a Cristo, la Biblia no tendría sentido, ¿sí?
mismo lo sabemos, antes de conocer a Cristo, la Biblia era un libro más, ¿sí? No era palabra de Dios para nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo agarra la palabra y abre nuestros ojos del entendimiento para que entendamos, ahí sí podemos ver que ella es palabra de Dios. No que se vuelve palabra de Dios, porque la Biblia siempre es palabra de Dios, sino que nosotros estamos ciegos, ¿sí? Y no vemos que es palabra de Dios. El Espíritu Santo no vuelve a la Biblia palabra de Dios, sino que a nosotros nos quita la catarata, ¿no? La ceguera. ¿Vamos bien hasta acá? Si alguien quiere decir algo, no hay problema, me calla y dice. Otro versículo, Lucas 16, 31. Lucas 16, 31. En contexto acá, ¿se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? ¿Sí? Que está uno, mueren los dos, uno va al seno de Abraham, al cielo, y el otro va al infierno. Y el rico le dice, por favor, que vaya alguien y le avise a mis hermanos, que no vayan a caer en este lugar. Y el 31, ¿qué dice? Si alguien tiene. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, acá Jesús está con esta parábola diciéndole a los fariseos, miren, ustedes tienen todo el Antiguo Testamento para creer que yo soy el Mesías, ¿sí? Y aunque venga uno de entre los muertos, no van a creer. Básicamente le estaba diciendo, yo voy a resucitar y todavía sí no van a creer, ¿no? Pero lo que nos muestra acá, no de manera explícita, si esto es lo que decíamos hoy, no está explícito porque el versículo acá habla más de lo que es la resurrección de Cristo, de cómo estos fariseos no creen en Él, pero de manera implícita nos está diciendo que Moisés y los profetas, ¿sí? Porque dice, si no oyen a Moisés y los profetas, ¿sí? Lo contrario sería, si ellos oyesen, si ellos, ¿sí?, creyesen en lo que Moisés y los profetas dijeron, y acá todavía no estaba escrito ningún libro del Nuevo Testamento, ellos serían salvos, ¿no? Porque acá lo contrario es, como si no oyen ni siquiera a ellos, no van a ser salvos ni si me levanto de los muertos, ¿no? Entonces, la inferencia que hacemos es esa. Lo que nos quiere decir ahí, y muchos otros versículos también nos hablan de eso, es que existe lo que se llama la revelación progresiva, ¿sí? Nosotros hoy tenemos la revelación completa, ¿sí? Ya no seguimos en un proceso de revelación, tenemos la Biblia completa. Pero hermanos nuestros que vivían en el tiempo de Jesús, todavía no estaba completo el canon, ¿se acuerdan? No estaba terminado, y ellos todavía seguían recibiendo revelación de parte de Dios hasta que terminó con el Apocalipsis. Pero lo que Jesús nos enseña acá es que en cada momento de la historia donde estaba un ser humano parado, desde el Edén, la revelación que le fue dada le fue suficiente para salvarse y para conocer a Dios y obedecerle. ¿Cómo? No sé si me expliqué bien en eso. Sí. El pedazo de Biblia que tenía David, que no era todo, para él fue suficiente para conocer a Dios y ser salvo. Abraham, vamos más atrás, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él no tenía todo el Nuevo Testamento, pero la revelación que él tuvo, ¿sí?, era suficiente. Siempre la revelación de Dios fue suficiente para salvar al hombre. Y si vamos más atrás, al Edén, todavía ahí. Si ustedes se fijan, Adán y Eva fueron salvos. ¿Cómo sabemos? Bueno, Adán le puso el nombre de su esposa diciendo madre de los vivientes, ¿no? Madre de aquellos que serían vivificados, que serían salvos. ¿Y sus hijos cómo se llamaron? El primero, Caín. He adquirido varón de Jehová. Lo que está diciendo es, este es el que me prometió de la serpiente que le iba a pisar, y después salió todo para atrás. Caín mató a Abel, quedaron sin posibilidad del Salvador que Dios nos había prometido. Viene el siguiente, Set, creo que era, o Set, sí, Sem era el otro. Entonces, desde el inicio, con la poca revelación que tenían ellos, fueron salvos, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que aclarar. Siempre la revelación fue suficiente en cada momento de la historia, hasta el día de hoy, ¿sí? Nada más que Dios se fue revelando de manera progresiva.
Y vamos a leer uno más, ¿sí? Hebreos 4:12. Este es más conocido, pero vamos a leerlo. Hermanos, quiero aclarar, no tengo nada en contra de la psicología, no porque haya llegado yo ahora. La psicología es buena en muchas de sus cuestiones. No hacen cosas muy distintas a lo que hacemos muchos de nosotros todos los días, de examinarnos, pensar en nosotros mismos, por qué hicimos lo que hicimos. La psicología solo falla en el sentido de echarle la culpa a otro, ¿sí? En vez de reconocer la culpa. Entonces, de alguna manera la Biblia agarra al ser humano y puede llegar, ¿sí? Porque un psicólogo ayuda muchas veces, ¿sí? Pero no logra penetrar en lo más profundo como la Biblia sí lo hace. Hebreos 4:12, ¿quién tiene lo puede leer? Sí, perdón. Uh-huh. Claro. Exacto. Sí, es correcto. El pastor ahí es psicólogo y casi siempre termina orando con la persona o cosas así. Es cierto, no sé si todos escucharon lo que la hermana, ¿tu nombre? Fátima, decía que ahí se nota cómo sin Dios las profesiones no tienen sentido porque tienen un límite, ¿sí? La psicología tiene un límite y todas las otras ciencias tienen un límite, más cuando se tratan de ciencias humanas, pero con Dios es que se puede terminar de hacer bien las cosas. Hebreos, ¿quién? Sí. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra a partir del alma y el espíritu. Penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos y las intenciones, ¿no? Yo no sé, no soy psicólogo, no ando en el consultorio psicológico con gente todo el tiempo. De alguna manera conozco solamente mi corazón, y ni siquiera todo, porque es tan engañoso, todos sabemos que nuestro corazón es engañoso. Podemos preguntarnos, hice tal cosa y por qué lo hice, por qué. Y, lo hice por esto, y después te das cuenta que no. Y ahí podemos intentar nosotros mismos, ¿sí? Que eso muchas veces hacemos. También condenamos al psicólogo que nos echa la culpa a nuestros padres cuando éramos chicos, pero muchas veces nosotros somos nuestro propio psicólogo que estamos echando culpa a otro, ¿sí? En vez de hacernos cargo. Si nosotros, sí.
Sí, Los psicólogos aprendieron eso, echarle la culpa a otros de la Biblia también. A ver, cosas. sí. Perdón si me mandé ahí un poco de más, sí, capaz fui un poco extremo. Tomé ese ejemplo, pero sí, capaz debería cuidarme un poco la próxima, porque sí, la psicología, como dice Pastor, tiene muchas cosas buenas. Justamente ayer escuchaba un podcast que decía que la gente del mundo, las ciencias del mundo, no son ignorantes de la verdad, ¿sí? Solamente que conocen la verdad y la niegan, que es lo que dice la Biblia, ¿sí? Si uno lee muchas historias, las películas, ¿sí? La gente que no conoce a Cristo admira lo que es el amor sacrificial, ¿sí? Hacen películas fantásticas de, no sé, El Soldado Ryan. Mucho no me acuerdo, pero creo que él es uno de los que muestran ese sacrificio. ¿Y qué tiene de cristiano el que lo hizo? Nada, pero lo admiran, conocen la verdad, ¿sí? Y así en muchas otras áreas, la gente conoce la verdad, pero cuando le mostrás que eso apunta hacia algo mayor que es Jesucristo, ahí ya no, ahí ya la niegan. Otro punto para aclarar sobre la suficiencia de las Escrituras. Decir y creer que la Biblia es suficiente no implica decir de que contengan la Biblia, ¿sí?, la totalidad del conocimiento de todos los campos del saber, ¿no? Si queremos comprender algo sobre automotores, sobre corte y confección, la Biblia no nos fue dada para eso, ¿sí? Es importante aclarar de que la Biblia nos fue dada para un propósito, ¿sí?, que es conocer a Dios, ¿sí?, y hacer su voluntad, si lo resumimos de muy fuerte, digamos. Dios se glorifica en su revelación para que nosotros podamos ver a Cristo, ser salvos y vivir para Él, ¿sí? Y todo lo que necesitamos para eso está en la Biblia. Para eso, ¿sí? Si queremos recetas de cocina, no hay, ¿sí? Está el guiso de Jacob, pero no nos dejó la receta, así que a buscar en otro lado, ¿sí? Eso es importante aclarar. ¿Por qué? Porque muchas personas desde afuera usan eso para desacreditar la suficiencia. Entonces si vos crees que la Biblia es suficiente, pero mirá, en esto no dice nada, entonces no es suficiente. No, la Biblia es suficiente en el sentido de lo que Dios quiso con la Biblia, ¿no? Ahora, sí, perdón. Sí. Sí, 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 absolutamente. Mismo. Ujú. Sí. No, creo que no es malo el pensamiento. Si uno se fija en el Edén, nunca aparece que coman animales. De todos los árboles pueden comer, dice. Pero después del diluvio ya se les permite comer animales. Se nota como ahí en la caída ya cada vez vamos necesitando, parece, más nutrientes. Hay gente que usa eso que acabo de decir para defender el veganismo. No está bien eso, no tiene sentido, porque Dios después le dice coman y maten animales. Después le dice a Pedro, comé, matá y comé. Si querés comer chancho, matá y comé, ¿sí? Porque necesitamos más nutrientes después de la caída. Nuestro cuerpo se va denigrando. Un punto también importante, con todas las áreas del saber, ¿sí? Nosotros como cristianos, ya sea en nuestro trabajo o profesión, ¿sí?, si alguna de las afirmaciones que tenemos de esa área del conocimiento, ¿sí?, entran en conflicto con algo de las Escrituras, ¿sí?, debemos someternos a la autoridad de Dios. Les doy un par de ejemplos, si ustedes quieren y se acuerdan pueden dar más. Una vuelta hablando con un profesor de historia me decía, los idiomas, los idiomas que tenemos hoy, Duolingo, fueron evolucionando en diferentes culturas, ¿sí? Y bueno, hay muchas posturas sobre cómo surgieron,
dando lugar a todos los distintos idiomas que tenemos hoy, ¿no? Para mí era como, tanta vuelta le vas a dar, para mí es fácil, en Babel se dividió todo y ya está. Hablaban todo lo mismo, Dios les confundió y se fueron para otro lado, ¿sí? Por ejemplo eso. O la teoría de la evolución de las especies, tal vez creo que en medicina tocan eso, en historia también, en biología, en la secundaria también, que venimos del mono, algunos quedaron parece, pero la Biblia nos dice que no fue así, ¿sí? La Biblia en ningún momento nos habla de evolución, de transición de especies, sino que nos habla de lo que se conoce como creación de la nada, ex nihilo, de la nada. Dios habló y fue hecho todo. Otro, la reencarnación, ¿sí? Que por ahí se escucha, y hoy día hay mucho en Instagram, TikTok, que también explícitamente no te dicen te vas a reencarnar, pero sí te van enseñando todo lo que viene de la mano de eso, los chakras y las piedritas, y ahí en el negocio a veces viene gente a pedir que le haga algunas cosas en Fibrofácil. Vinieron esta semana una caja hexagonal, me dijeron. Yo le hice pensando que era para caramelo, después me mandaron una foto y era para poner piedra de chakra adentro, no sé qué, Y la gente cree en eso, que eso si pones en tu casa te echan los malos espíritus y no sé qué, hierbas y todo eso. Y vos en la Biblia eso encontrás, las únicas piedras que encontrás son las que tiró David a Goliat y cosas así. Y si entra algún área de nuestro saber, de nuestro conocimiento, de nuestra profesión con la escritura que nos enseña algo contrario, debemos respetar a la otra persona, no vamos ahí a cortarle la cabeza, pero amablemente decirle, mira, yo no lo creo así, por tal y cual motivo. No sé si tienen algún otro ejemplo de su diario vivir o su experiencia, de alguna cosa que hayan escuchado, visto o experimentado que, entra en conflicto con la Biblia. El grillo está fiel, oíche, fuerte encima. Claro. Sí. ¿Escucharon todos? Sí. Pasa es un tema de qué es lo que uno está buscando, ¿viste? O sea, la señora habló del alimento. Yo pienso en un asado y el maná capaz de quedar, se queda corto. Pero la inquietud que tenemos todos es el alma en realidad, es alimento para el alma. Y ahí vienen las chakras y todas las creencias y también la psicología. Muchas veces es esa sed que uno tiene adentro de algo que tiene que ver con la eternidad, con lo que está por arriba, en otro nivel de nuestras necesidades físicas o la política o todo lo que vivimos acá, ¿no es cierto? Claro. Es el escapar al hoy, a lo trascendental. Sí, hay que tener mucho cuidado, sí. Hoy la neurociencia está muy avanzada en el estudio de la cabeza del hombre y de cómo funciona todo eso. Se descubrió recientemente hace algunos años, nosotros tenemos un sistema nervioso central, algo parecido con un tipo de hormônio parecido, que tem o formato de uma cruz. E cada vez que esse homem ele busca a espiritualidade, tá? Esse hormônio, o cérebro dispara esse hormônio no corpo com uma sensação de bem-estar. Então, assim, isso está meio que revolucionando um pouco essa coisa, sabe? Provando que existe realmente um ser mais sábio, grande, que controla todas as coisas, né? Que não hace nada por casualidade. Sí. Sí, sí. Sí. La ciencia, hablando de la ciencia, deja llevar la Biblia dice que hay que examinar todo, todo es todo, no es una parte. Y nosotros retenemos dentro de esa gran ciencia del mundo, retengo lo que es para mí según la Biblia, retener lo bueno,
Claro. por la Biblia más. Ahora dice que después de la vida hay una muerte activa en este momento. El científico que dice eso, ¿no? Bueno, la Biblia eso dice. Nosotros estamos ahí recién un versículo del rico que fue al infierno y el pobre que fue. Hay una vida activa. Entonces se agrandó aquello que cuando yo era jovencita estudiábamos Moody, que decía no, hay el espíritu vuelve a Dios. Y ahora sabemos que el espíritu esto es dinámico, vive, se mueve, como dice la palabra de la palabra. Entonces la ciencia confirmó la palabra de Dios, esa parte de la ciencia, no todo. Claro. Sí, sí. Había un dicho que decía, está en la montaña y los científicos van escalando y cuando lleguen a la cúspide van a encontrarse ahí a los teólogos ya sentados con un fueguito esperándole hace rato. Es cierto, las ciencias, las cosas que el mundo tiene no son mentira todo, ¿sí? Mismo vemos en la Escritura ejemplos, lo que dice, creo que Pablo dice, sí, Pablo, con los atenienses, cuando él se encuentra con el Dios no conocido, él le dice, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Ahí él cita a un filósofo pagano, ¿sí? Eso no es algo que él se inventó, eso es una cita de un filósofo no creyente. Y él usa, ¿por qué? Porque es una verdad, no es una mentira. Es cierto, en él, está bien, ese filósofo tal vez no estaba hablando de Dios a través de Cristo, estaba hablando de alguna cuestión sobre nosotros, pero Pablo lo toma y dice, mira, te explico, eso que vos decís que no sabés lo que es Dios, que te lo presento en Cristo, y usa esa verdad y la explica. Así que, como decía la hermana Esther, que dice la Escritura, no hay que desechar lo que hay ahí afuera, hay que tener sabiduría de examinar todo y retener lo bueno, ¿sí? Retener sabiamente, ¿sí? Yo siempre pienso, la vida cristiana no es tanto una vida de esto sí, esto no, sino de sabiduría, ¿sí? Y saber decir que sí y que no. ¿Sí? Sabiduría es saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿sí? La Biblia tampoco nos da detalles, hablando de la suficiencia, sobre todo lo que Jesús hizo, sobre lo que los apóstoles dijeron, las enseñanzas de Jesús. No está todo contenido. Juan nos dice eso. Si hubiésemos redactado todo lo que Jesús hizo a lo largo de su vida, no alcanzarían, ¿sí? Exagera un poco ahí para hacerlo más gráfico, los libros del mundo para escribirlo, ¿sí? ¿Eso significa que la Biblia no es suficiente? No. Dale. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Sí? ¿Eso significa que la Biblia no es suficiente? No. Significa que es suficiente. Lo que necesitamos saber de lo que Jesús hizo para nuestra salvación, conocerlo y obedecerlo, fue ahí escrito. El resto no hacía falta, ¿sí? Porque capaz sanó a 30 ciegos, con uno está bien, ¿sí? Ya se entiende, ¿sí? La Biblia es suficiente. Como decíamos hoy, afirmar que la Biblia es suficiente no implica negar el papel fundamental del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es lo que Él hace? Él nos ilumina para conocer la verdad, nos guía hacia toda verdad, desde el momento de que nacemos de nuevo hasta el momento que entramos en la gloria, ¿sí? Después de eso, la Biblia ya no va a hacer falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia, como nos dice la misma palabra, habla y nos revela a Cristo, ¿sí? Cuando estemos con Él, ya no va a hacer falta. ¿Para qué voy a leer sobre Él si le tengo enfrente? ¿Sí? La Biblia es algo temporal, que vamos a tenerlo solo en esta vida. Y para ir ya terminando un poquitito, en resumen, la Biblia es suficiente para santificación, para salvación y santificación. Por eso decimos, ¿sí?, que es nuestra única y suficiente regla de fe y práctica. Nos enseña qué creer y qué hacer. La versión más antigua. Algunos ejemplos me anoté de cómo, y hay muchísimos, de cómo en la práctica
deberíamos vivir la suficiencia de las Escrituras, ¿sí? Consejería, por ejemplo. ¿Qué es la consejería? La consejería es, alguien lo dijo así, es el trabajo de observar los asuntos del alma, ¿sí? De la otra persona, interpretar qué es lo que está pasando en esa persona y guiar a esa persona de acuerdo con su necesidad del momento, ¿sí? Si se le falleció a alguien, debo escuchar, interpretar y saber qué hacer o decir para guiarle en ese caminar. Ahora, Dios creó el alma, ¿sí? Y vemos que las Escrituras nos hablan lo suficiente para cualquier momento o cualquier circunstancia que vivamos. Vimos hoy el versículo de que nos fue dada la Escritura y todo lo necesario para la vida, para la piedad, nos fueron reveladas, ¿sí? Entonces, si emocionalmente nos sentimos mal o estamos bajoneados, como se dice, buscar satisfacción en cosas que no sean la Biblia demuestra que no creemos en que la Biblia sea suficiente y que Cristo sea suficiente, ¿sí? Si nos pasa algo que no nos gustó, y eso pasa mucho, yo por ahí me doy cuenta, uno va al teléfono, ¿no? Frustración, voy al teléfono, voy a mirar una película, qué sé yo, para olvidarme, ¿no? Está bien, mirá y olvídate, pero al rato termina tu película y volvió de nuevo la frustración, porque la película no es suficiente, ¿sí? Jugar jueguito no es suficiente, leer un libro, ¿sí? No es suficiente. La única suficiente es la Escritura para ayudarnos, para penetrar hasta el alma, discernir todo y ayudarnos a salir de ahí, ¿sí? Es por eso que, como decía la hermana, como decía el pastor, la psicología, por ejemplo, tiene su límite, llega a un punto, no es suficiente, ¿sí? La Biblia sí es suficiente. Otro ejemplo, el evangelismo. Al compartir el Evangelio es fundamental recordar que se trata de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Muchas veces se escucha, y no está mal para nada, ¿no? Andá y contá tu testimonio. Y ahí es donde caemos un poco en el problema, porque el Evangelio no se trata de mi testimonio, sino del testimonio de lo que Cristo hizo en mí, ¿sí? Entonces, ¿podemos compartir lo que Cristo hizo en nosotros? Sí, pero nunca olvidándonos de Cristo, ¿no? Pues muchas veces se escuchan esos testimonios de y estuve en las drogas, y estuve en el alcohol, y estuve, y Dios me sacó. Y te acordás de todas las cosas malas que hizo, y Jesús, ¿dónde está? ¿Viste? Y no. Como Pablo, de todas las cartas que él escribió, creo que en 2 aparece él hablando sobre lo que él era, que ya lo desprecio, lo tengo como basura, Cristo es mi todo, ¿sí? Es Cristo, el Evangelio. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Caemos inconscientemente en creer de que nuestro testimonio es suficiente para salvar a la persona, que vea cómo Dios me cambió, eso tiene que convertirle. No, eso no le va a convertir, el Evangelio de Cristo le va a convertir porque es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo la que obra salvación. Nuestro testimonio es solo un decorado, si se quiere, al lado del Evangelio de Cristo, ¿sí? No es malo contar el testimonio, por favor, no me malentiendan, ¿sí? Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo, ¿sí? No a nosotros mismos. Las relaciones, ¿sí? Estos son ejemplos de cómo se aplica la suficiencia. La enseñanza bíblica, ¿sí? Sabemos que la Biblia es suficiente para cada circunstancia de relación, ya sea que esté hablando de familiares, ¿sí? Relaciones familiares, la Biblia nos habla sobre eso, sea con esposa, hijos, parientes cercanos, lejanos, la Biblia nos guía cómo dirigirnos ahí, sea enemigos, también la Biblia nos habla de esas relaciones, ¿no? La Biblia no deja aparte eso, y hermanos de la fe que van bien, hermanos de la fe que van mal, que pecan. La Biblia es suficiente en todas las relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos personas relacionales, y si creemos también que la Biblia es suficiente, va a tocar también ese tema, sobre cómo obedecer a Dios en esa situación. Y un último ejemplo que les doy, las decisiones, ¿sí?
podemos tomar decisiones agradables a Dios con una conciencia limpia. ¿Sí? Eso es algo muy importante, porque muchas veces las decisiones que cristianos toman están con miedo, y ¿será que hice bien? ¿Será que hice mal? La Biblia es suficiente y nos da el camino a seguir para tomar decisiones con conciencia limpia. Bueno, el primer punto es que no sea una decisión pecaminosa, ¿no? Ahí de entrada ya está mal. Pero las decisiones esas que son A o B, ninguna de las dos son pecado. ¿Cuál es mejor, no? La Biblia nos enseña que cuando nos deleitamos en Dios y en su palabra, ese es el requisito, ¿sí? No hace falta pedir señales, sueños y todo eso. La Biblia es sencilla, ¿sí? Nos dice, cuando nos deleitamos en Dios y su palabra, ¿sí?, estamos en condiciones de tomar decisiones que son agradables a Dios y alegres para nosotros. No decisiones sin equivocaciones, ¿sí? Porque Dios no nos promete no equivocarnos. Él nos promete que va a estar con nosotros, ¿sí? Porque sabemos que nosotros podemos hacer lo mejor que podamos, ¿sí? Y tomamos la decisión y nos va mal, ¿sí? Y nos equivocamos, ¿sí? Nos equivocamos. Dios no nos promete no equivocarnos, pero sí nos promete estar con nosotros. ¿Y qué mejor cosa que tomar una decisión lo más sabia posible, de la mano de Dios, con la conciencia limpia, que me vaya mal y después poder ir a Dios y decirle, Dios, ayúdame? Con una conciencia limpia, de yo no lo hice de mala fe, no lo hice yendo en contra de ti, ¿sí? Ese principio de tomar decisiones está en Salmos 37:4, ¿sí? Si nos deleitamos en Dios y en su palabra, ¿sí?, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Eso significa que Dios nos va a dar todo lo que queremos. Está el antes, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Si Dios y su palabra es nuestro deleite, estamos llenos de Él, llenos de su palabra, las peticiones de nuestro corazón que Él va a conceder, ¿quién las pone ahí? Si estoy lleno de Dios, lleno de su palabra, lo que yo pida, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Si pidieres alguna cosa al Padre en mi nombre, así lo haré. ¿Por qué? Porque lo que pido, como yo estoy suficientemente lleno en Cristo, en Dios, en su palabra, no voy a pedir algo que sea contrario, ¿sí? Porque estoy lleno de Él. Así son las decisiones. La vida cristiana es muy simple. No se trata de ir caminando por esas tientas de Dios, ¿qué crees que haga acá? ¿Qué crees que haga acá? ¿Qué crees que haga acá? No, es deleítate a sí mismo en Jehová y camina con Él, tranquilo, con conciencia limpia. Esa es la libertad que nos promete también Cristo, la libertad de obedecerlo, de caminar con Él, sin miedo. Y bueno, nos quedan menos de 10 minutos. 3 preguntas que me anoté para pensar, ¿no? ¿Qué otro uso práctico podemos ver a la suficiencia de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el tema de que vimos el año pasado, el reglamento interno, el estatuto, la confesión de fe, etcétera, el orden y la conducción de la iglesia. ¿La Biblia nos habla sobre eso? Obviamente que sí. Mismo Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Mateo 18, hablando sobre disciplina, todo sobre la iglesia. Lo que necesitamos está explícita o implícitamente revelado en las Escrituras, ¿no? ¿Cómo construir una cosmovisión cristiana? Cosmovisión es la forma de ver el mundo, ¿no? Todos nosotros tenemos cosmovisiones distintas. Ninguno tiene la cosmovisión igual a la del otro, ¿sí? En algo, aunque estés, no sé, casado 70 años, no sé si se llega a eso, capaz que sí, no vas a pensar en todo igual que el otro. En algo vas a pensar distinto, ¿sí? Tu cosmovisión siempre es distinta a la del otro. Ahora, todos tenemos que, como cristianos, buscar la cosmovisión de Cristo, ¿no? La mente de Cristo. Y así un montón de cosas, ¿sí? La alabanza, la oración, cada cosa. Hasta en la casa, ¿no? Las decisiones del día a día. No sé, ponerle la cocina. La cocina, pero la Biblia no me habla de cocina, no, pero sí te da sabiduría, no te vas a comer todos los días, ¿cómo es esto? Que comen la lechuguita los veganos,
porque te va a ir medio que mal, ¿viste? Necesitas un poco más de proteína. Dios te da sabiduría, estudia un poco más sobre eso, equilibrar tu dieta, el ejercicio, ¿sí? La Biblia no nos habla sobre el ejercicio, pero por sabiduría sabemos que tenemos que mantenernos dentro de todo cuidando nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. 1000 cosas, ¿sí? La Biblia es suficiente. Eso significa que todas las cosas en nuestra vida debemos y podemos pasarla por el filtro de la Biblia y ya vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar. Bueno, y después podemos pensar también en ejemplos o áreas en donde la suficiencia de la Biblia es socavada, sea por la sociedad, sea por el cristianismo mismo, porque, como dijimos al inicio, se acuñó estos fundamentos, ¿sí? Uno de los cuales hablaba sobre la suficiencia, porque empezó a entrar el liberalismo en el cristianismo, ¿sí? Esa idea de que Dios ya no es el autor de la Biblia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Inspiración verbal plenaria, eso es lo que defendemos como cristianos conservadores, bautistas. ¿Qué significa? Que la Biblia, todas y cada una de las palabras que están ahí contenidas, ¿sí? Verbal, Dios las puso ahí, plenaria, completa, ¿sí? Todas y cada una de las palabras, no solamente las ideas, ¿sí? Porque hay muchos que andan diciendo por ahí, no, son los conceptos que sacamos de la Biblia lo que Dios inspiró, ¿sí? No, nosotros creemos, como la Biblia mismo revela, toda escritura es inspirada por Dios, cada palabra, cada jota y tilde está puesta ahí por algo, ¿sí? No se puede sacar, no se puede añadir. Y el liberalismo lo que hace es decir, no, no es tan así. Parece, ¿cómo se dice? Inocente, ¿sí? Puede que sí, no sé. Ahora, si decimos que hay alguna parte de la Biblia que no es inspirada por Dios, ¿sí? De lo que tenemos acá, no sé, por ejemplo, algunos dicen, no, Moisés no escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros. Se escucha, ¿sí? En los institutos muchas veces se escucha eso. Moisés no escribió. Ahora, si Moisés no escribió, cuando Jesús fue y dijo, como leímos hoy, tienen a Moisés y los profetas, se equivocó, y si Jesús se equivocó, todo lo que él dijo también está mal, entonces ya no es hijo de Dios porque se equivocó, entonces la Biblia no es Biblia, y el cristianismo no es más que una secta o religión igual que las otras. Entonces, si una jota o una tilde, como dijo Jesús, pasan, ¿sí? Sin que se cumpla, estamos en problemas. Por eso defendemos la inspiración verbal plenaria y sabemos que la Biblia es suficiente porque sabemos que Dios es su autor, ¿sí? Si Dios no fuese su autor, ¿en quién confiar, no? La Biblia es palabra de Dios. ¿Terminamos por acá? Muchas gracias.